principio, Dios, el artesano y constructor, creó todo lo que existe. Formó a Adán de la tierra y a Eva desde la costilla de Adán. Por lo tanto, Dios los hizo a su imagen y semejanza, seres relacionales, con libertad de decisión y para ser representantes de Dios aquí en la tierra. Dios plantó un hermoso jardín, el huerto del Edén, para que ellos disfrutaran de todo lo que en él había. De lo único que se debían guardar era de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Dios había creado. Y la serpiente interactuó primero con Eva, aunque Adán estaba allí. El enemigo camufló una verdad con una mentira. Eva pensó lo que la serpiente le dijo. El deseo de comer de esa fruta se volvió pecado y esto le trajo muerte. El mundo estaba lleno de orden y de belleza, pero en ese momento todo cambió a desorden y a muerte. Sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. En ese momento necesitaban cubrirse y usaron hojas de higuera y obtuvieron la consecuencia por su pecado. Tanto la mujer, el hombre como la serpiente. Pero también encontramos el primer plan redentor de Dios. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Moisés escribe proféticamente sobre el nacimiento de Jesús y muestra lo que Jesús va a hacer en la cruz. Los impactos del pecado comenzaron a escalar, la violencia y el pecado aumentaron en el mundo. Por lo tanto, Dios quiso hacer todo de nuevo, preservando lo que ya estaba. Guardó la vida de Noé, de su familia y de todos los animales que él había creado, del gran diluvio que había enviado a la tierra. Además, Dios hizo un pacto con el mundo de no volver a destruir la tierra de esa manera. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y el hombre decidió habitar en un solo lugar, y allí se inicia la construcción de la Torre de Babel. Dios tuvo que detener su plan al confundir sus lenguas, porque el plan original de Dios es que toda la tierra sea llena, multiplicada y bendecida. Pero la misericordia de Dios y el amor es tan grande que llaman de Ur de los Caldeos, un lugar pagano lleno de idolatría a muchos dioses, a un hombre llamado Abraham. Dios le ordena a Abraham que saliera de su tierra y fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Además promete darle una descendencia y bendecirlo como padre de multitudes. Es allí donde se ve reflejado el plan de redención de Dios para todas las naciones. Abraham aprendió que el viaje de la fe requiere separación y prueba. Este proceso fue necesario para transformarlo y cambiarlo. Y como se menciona anteriormente, el plan de redención de Dios con Abraham es que todas las naciones de la tierra sean benditas. Esta promesa no es dada solamente para Israel, es dada para todas las naciones. Dios probó la obediencia de Abraham al pedirle a su hijo Isaac. Abraham estaba seguro de que Dios lo iba a levantar a Isaac de los muertos. Él se volvió pobre de espíritu, anheló y deseó más conocer a Dios. Las personas que amo no pueden interferirse en mi amor por Dios. Al Isaac preguntar a Abraham dónde está el cordero, Abraham le responde: Dios proveerá el cordero, y estaba hablando proféticamente porque un día Dios iba a proveer el cordero que quitaría el pecado del mundo. En Génesis 25, 21 a 26 encontramos la rivalidad de dos hermanos. Esta rivalidad venía desde su nacimiento. Esaú era un hombre cazador, el favorito de su padre. Jacob era el favorito de su madre. Su rivalidad era por obtener los derechos y privilegios que tenía la primogenitura, recibir dobles porciones de la herencia, la bendición profética de tener descendientes y una posición de liderazgo. Por lo tanto, Jacob recibe la bendición de su padre.
el hermano menor, y Dios le promete que lo va a bendecir al igual que Abraham. Jacob no merece la gracia de Dios, pero Dios estaba con él porque en toda su vida lo pudo conocer y tuvo experiencias muy personales con Dios, como pelear con un ángel y no soltarlo hasta recibir su bendición. Sin embargo, hubo hambre en aquella región y su única opción fue regresar a Egipto y permitir que José los ayudara y los sostuviera. José es el mayor ejemplo de perdón. El perdón, como el amor, es primero una decisión. Génesis termina con ellos saliendo de la tierra prometida y entrando a Egipto. Aún son una familia y está el recuerdo de la promesa de que Dios los iba a multiplicar. Pero se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José y tuvo miedo del pueblo de Israel porque era mayor y más fuerte que ellos. Por orden del rey oprimieron al pueblo de Israel, pero entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Así que el rey ordenó a las parteras que asesinaran a todos los hijos varones que las hebreas daban a luz. Sin embargo, las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey les mandó, sino que preservaron la vida de los niños. En ese momento nació un hermoso niño llamado Moisés. Sus padres lo escondieron durante 3 meses. Pero al ver que no podían tenerle más tiempo, lo pusieron en un arca a la orilla del río. Entonces la hija del faraón, que se encontraba bañando en el río, vio el arca en el que se movía aquel niño y envió a que la tomasen, y lo adoptó como su hijo. Desde ese momento empezó Moisés a ser parte de la familia del faraón. Sus primeros 40 años de vida los vivió en Egipto como un príncipe, aprendiendo su cultura, sus tradiciones, teniendo la mejor educación y los mejores privilegios, porque hacía parte de la familia real. Moisés debió ir de Egipto a causa de defender a uno de los hebreos de un castigo que le había dado uno de los guardias del faraón. Llega de Madián, ubicado justo en el desierto. Luego, en él tiene que vivir 40 años más, tiempo en el cual Dios forma su carácter, le hace el llamado para que libere al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo prepara para ello. Pero a pesar de que Moisés acepta el llamado que Dios le había hecho, busca excusas para no cumplirlo, tal vez por temor a regresar. Dios permite que su hermano Aarón lo acompañe a esta gran misión de liberar al pueblo de Israel. Dios muestra su poder y autoridad en Egipto al enviar las 10 plagas, una batalla entre Dios y los dioses de Egipto. Dios obtiene la victoria. Faraón deja ir al pueblo. El pueblo dura 40 años en el desierto, 40 años en donde ve la provisión y la protección de Dios, revelándose como una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Dios tenía una relación tan profunda con Moisés y esa misma relación era la que quería tener con su pueblo. Y entran a una relación de pacto. Dios les dice: yo te saqué de Egipto, hice esto por ti, ahora tú debes hacer esto por mí. Por eso Dios les entrega la ley, los 10 mandamientos. Dios es el arquitecto por excelencia, le da las instrucciones exactas a Moisés para la construcción del tabernáculo, lugar en donde el pueblo ofrecería sus sacrificios por perdón de pecados. Dios quiere santificarlos, quiere que sus corazones sean puros, quiere que su pueblo sea parte del pecado para que puedan acercarse a Dios, sean íntegros, sean diferentes a las otras culturas que estaban a su alrededor. Dios llama al pueblo por medio del libro de Levítico a servir a Él y le da las explicaciones exactas para que el pueblo pueda ofrecer sus holocaustos, expiaciones y ofrendas. Se acabaron las excusas para pecar. Dios no tiene tolerancia con el pecado porque va en contra de su naturaleza, porque Él es santo y busca que su pueblo reaccione con Él por medio de la obediencia y de la santidad. De esta manera, los levitas ofrecían diferentes ofrendas, cada uno con un significado de adoración a Dios. La ofrenda por el pecado no es dulce y es compulsiva. Está prefigurando a Cristo hecho pecado por nosotros. La ofrenda por la culpa no es dulce ni es compulsiva y está
prefigurando que Cristo es el sacrificio en el altar. La ofrenda de paz es dulce, está mostrando que tenemos paz a través de Jesús y es una ofrenda voluntaria. La ofrenda quemada es dulce, voluntaria y es una dedicación completa a Dios. La ofrenda de grano es dulce, voluntaria, habla de la perfecta humanidad que Cristo tiene sin pecado, habla de adorar a Dios. Además, los sacrificios eran necesarios porque revelan el carácter de Dios. Él provee un camino, muestra la inhabilidad del hombre de pagar por su propio pecado. Alguien debe pagar por él. Dios también desea nuestro corazón, no solo nuestras acciones. Los sacrificios se realizaban en el tabernáculo, cerca de la presencia de Dios, lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. El día de la expiación, el 10º día del 7º mes, el propósito de esta expiación era para todas las personas. Era el único día en donde Dios ordena ayuno. Esto significa que cada persona debía reconocer el peso de su pecado, y esto nos lleva a pensar en aquel día de la cruz. El último día de la expiación con Jesús fue suficiente para que todos obtuviéramos perdón por nuestros pecados. El libro de Números, el viaje comienza, Israel se establece, pero si la nube se levanta del tabernáculo y el viaje comienza, esto muestra que Dios debe estar en el centro de nuestras vidas. El tabernáculo estaba en el centro del campamento. Dios está guiando nuestras vidas. Los israelitas no se movían hasta que Dios no se movía. El arca del pacto representa la presencia de Dios y esta iba al frente del pueblo. Y existe una bendición sacerdotal. El rostro de Dios resplandezca sobre ti. Es que Dios te sonría, te establezca a tu favor y te dé la paz. Después encontramos el pacto que Dios hace de nuevo con su pueblo. Un pacto que habla acerca de contratar o garantizar, prometer, llegar a un acuerdo para atarse a uno mismo y comprometerse. En el libro de Deuteronomio, Moisés está a punto de morirse y este es un discurso de despedida. Moisés, antes de que la gente llegue a la tierra prometida, les está dando un diseño y un código para que ellos puedan vivir. Les hace un plan. Llama a la gente para que tengan un compromiso con Dios, siempre de corazón y no como un ritual. Por lo tanto, está estructurado después de un pacto divina. Dios estaba poniendo los términos y ellos debían obedecerlos. El pacto también se da a la segunda generación del pueblo de Israel. Dios de orden dio leyes a su pueblo con el propósito de enseñarles a ser santos y apartados, pero también para protegerlos. Moisés levantó un sucesor, Josué. Su liderazgo se centraba en buscar a Dios, no tomaba decisiones basadas en su propia prudencia, sino que se entregaba a Dios y Él les daba la victoria. Esto es vital porque conocían a Dios, pero también seguían sus pasos. Josué es el líder de la conquista, pero Dios es el conquistador. No es por las fuerzas de Josué que ganan cada batalla, sino es por el Dios de la victoria, el Dios que quiere dar redención a sus hijos. La nación obedeció a Dios y esto les trajo la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, la segunda generación del pueblo perdió su identidad en Dios y no le enseñaron a las generaciones siguientes a amar a Dios. Por eso en Jueces se ve una nación desobediente y un pueblo idólatra, influenciado por las tribus a su alrededor como los cananeos y los amorreos. Jueces muestra un ciclo en el pueblo. Ellos adoraban a otros dioses, había opresión, apostasía, se arrepentían, Dios los perdonaba y volvían a pecar. Dios levanta a los jueces como su plan de redención para el pueblo. Cada vez que Dios escogía un juez, su espíritu estaba sobre él, lo llenaba y al lanzarse a pelear, Dios les daba la victoria. Gedeón tuvo un encuentro directo con el ángel de Jehová. Tenía un corazón valiente, pero era miedoso y le puso varias pruebas a Dios para saber si era él quien lo estaba llamando a defender a Israel. Dios le dio instrucciones claras para destruir los altares de los dioses. Por eso ahí vemos que la victoria está en manos de Dios. Sansón era una persona separada por Dios y dedicada para Dios. No podía tomar
productos de uvas o vino, no se podía cortar el cabello, no podía tocar nada que estuviera muerto, y cuando creció el Espíritu de Dios se movía sobre él. Dios lo utilizó para salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Su fuerza provenía de Dios, pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios, apartó su vista de él y se dejó engañar. El pueblo no tenía ningún rey, entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto muestra cómo la nación de Israel y cómo estaba viviendo en estos días. Pero no todo estaba perdido. Cuando se piensa en que hay un final, Dios viene a dar esperanza. Y esto nos muestra la historia de Ruth. En un momento de dolor, en un momento difícil, Dios da una palabra nueva y dispone de un plan de redención que muestra su amor y su misericordia. Esta historia se inicia en el año 1140 a.C. Israel estaba pasando por un tiempo de hambruna. Noemí y su familia se vieron obligados a irse a Moab. Sus hijos se casan con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth, pero el esposo de Noemí y sus hijos mueren, dejando a las tres mujeres solas. Dios usa esto para lograr un gran plan. Ruth encontró su redentor. Declaró con sus propias palabras: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al llegar a Belén, hubo un encuentro con un hombre rico llamado Boaz. Y debido a la lealtad y a la obediencia de Ruth hacia Noemí, Boaz se casa con Ruth, permitiendo el plan de redención de Dios y permitiendo que éste se cumpliese, no solo para ella, sino para todo el mundo, porque Ruth da a luz un hijo llamado Obed, padre de Isaí, padre de David. A lo largo de la historia vemos que Dios quiere ser el rey y señor de nuestras vidas. En el primer libro de Samuel encontramos la historia de Ana, una mujer deseosa de tener un hijo que rinde su corazón completamente a Dios, y por su actitud Dios le concede lo que ella pide. Pero en un acto de fidelidad y de amor, Ana dedica a Dios a su hijo Samuel para que esté siempre en el templo y le sirva toda su vida. El sacerdote Elí y sus hijos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Por esto Dios le hace un llamado a Samuel, un joven íntegro y puro. Se cree que fue el último de los jueces de Israel, porque el pueblo quería tener un rey, el cual los protegiera, un rey que pudieran ver. Entonces Dios les da lo que ellos piden. Dios, en todo su amor, advierte al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. Debían someterse a su voluntad, permitir que tomara a sus hijos para las labores forzadas, también que tomara lo mejor de ellos, de sus campos y de sus ganados, para entregarlo todo al rey. Entonces Dios unge a Saúl como rey, escogido de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus. Era un lugar muy centrado, pero lo más importante era que Saúl saliera de esa pequeña tribu porque Dios quería restaurarla. No todo salió como se esperaba. Saúl inició su reinado con una buena intención, pero fue impaciente. No esperó a Samuel para hacer los sacrificios, sino que los hizo él mismo. Hizo un voto tonto, el cual no pudo cumplir. Además, no obedeció cuando Dios le dijo que destruyera a los amalecitas. Dios desea la obediencia por encima del entendimiento, y para Saúl era más importante la apariencia que la presencia de Dios. Samuel fue enviado por Dios a Belén para que ungiera a un hijo de Isaí como rey. Al momento de su llegada, la casa de Isaí organizó una bienvenida especial para Samuel, pero David no fue invitado a aquella fiesta. No lo consideraron como parte importante. Mientras que todos sus hermanos buscaban el reconocimiento, el poder y la autoridad, David estaba cumpliendo con su trabajo, estaba cuidando a sus ovejas, y por eso Dios miró su corazón. En la intimidad, David conoció a Dios y Dios conocía las actitudes de su corazón. David fue un buen rey, era un hombre conforme al corazón de Dios, era valiente, era íntegro, guerrero, pero era humano y tenía sus errores y también sus tentaciones, como todos nosotros. Lo que hacía que él fuera un hombre conforme al corazón de Dios es que él siempre reconocía que había pecado delante de Dios. David empleó sus últimos años haciendo los preparativos para la construcción del templo. Él quería honrar a Dios, por eso invirtió todo su tiempo y su dinero y dio a las personas para que lo ayudaran a la construcción
David unifica las tribus de Israel en un solo reino y Dios ha prometido que de su linaje vendría el rey mesiánico. Los profetas fueron durante el tiempo de los reyes y su meta era regresar al pueblo al pacto con Dios. Su función era llevar al pueblo de vuelta a Dios, es decir, que tuvieran un verdadero arrepentimiento, pero también traían orden al pueblo, enseñaban, corregían e instruían en justicia. Los profetas eran la boca de Dios, no tenían que venir de una clase específica, el único requisito era que debían ser llamados por Dios. Empezaremos con el profeta Amós. Su nombre significa el que lleva la carga. Nació en Tecoa, al sur de Belén, y profetizó al reino del norte en un santuario religioso donde todos los altos niveles jerárquicos iban a adorar durante el reinado de Jeroboam II. Fue uno de los primeros profetas. Sus palabras eran como bombas atómicas y era muy poético y hablaba también de la lamentación. Durante el tiempo en el que profetizó hablaba del juicio de Dios, es decir, que Dios iba a enviar al reino del norte al exilio. En Amós 3:2 encontramos que dice: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré todas vuestras maldades. Dios quería la justicia social, que el pueblo siguiera la justicia del reino, que pudiera conocer a Dios, que tuviera una relación con Él, además de un verdadero arrepentimiento. Y en eso conocemos que Dios es todopoderoso. Toda la nación está bajo su gobierno. Dios no hace nada sin revelarlo antes. Dios le da la oportunidad al pueblo de cambiar, de tener más privilegio nos genera tener más responsabilidad. Seguimos con el profeta Oseas. Su nombre significa la salvación es de Jehová. Fue el último profeta del reino del norte, Israel, pero también hace unos saltos pequeños hacia Judá. Profetizó en una época en donde había mucha prosperidad en Israel, pero él era pobre o de clase baja. Desde el año 770 al 727 fue su trabajo, su tiempo de profecía. Oseas recibió la orden de casarse con Gomer, una prostituta, pero Dios quería expresar el máximo amor y cuidado, dar identidad al pueblo a pesar de todo lo malo que ellos estaban haciendo. En Oseas 2:14 dice: pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ir al exilio significaba perder su posición, perder la promesa, perder la identidad, pero esto hacía parte de la justicia de Dios y de la muestra de su amor. El plan de Dios era construir un reino lleno de amor y de redención. Seguimos con el profeta Miqueas. Su nombre significa ¿quién como Dios? Era un profeta de Judá, hablaba sobre la injusticia social y fue llamado a profetizar al reino del norte a pesar de que vivía en el reino del sur. Profetizó en los tiempos del rey Acaz, Jotam y Ezequías en los años 737 a 700 a.C. El pueblo tenía un gran problema y era la idolatría. El rey Acaz había echado a su hijo al fuego, es decir, estaba adorando al dios Moloch. El profeta acusa al pueblo de su pecado, habla del juicio de Dios que viene por causa del pecado, pero hay una promesa de redención y la provisión de un rey mesiánico. Dios da esperanza al pueblo porque su plan no es destruirlos. Lo que pide Dios es hacer justicia, amar la misericordia y que el pueblo se humille ante Él. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados. Estoy de Miqueas 7:19. Seguimos con el profeta Joel. Su nombre significa Jehová es Dios. Profetizó en el año 835 a.C. Él invita al pueblo a tener un verdadero arrepentimiento y busca la restauración. Joel hace un llamado al pueblo para que regresen a Dios antes de que ocurriera un juicio mayor, porque el pecado trae destrucción, el pecado trae muerte. Dios juzga a cada persona por su pecado, pero Él también se duele de cualquier castigo que tenga que infligir a sus escogidos. El amor de Dios es más grande que su ira. La salvación vendrá que el pueblo busca una manera de vivir como Dios quiere que vivan, renunciando a los pecados. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento nos habla de Dios como un fuego consumidor, pero Joel nos presenta a Dios como un Padre lleno de misericordia. Donde hay arrepentimiento, hay esperanza. Seguimos con el profeta Isaías.
Su nombre significa la soberanía y grandeza de Dios. Es el libro más extenso del Antiguo Testamento. También es llamado la Biblia en miniatura porque contiene los 66 capítulos, el mismo número que tienen los libros de la Biblia. Además, es un libro bastante completo. Contiene información del Nuevo Testamento y se puede entender dentro de sí mismo sin necesidad de ir a otros libros. Da un mensaje para varias generaciones, ya que Israel y Judá se encuentran exiliados. Profetiza en los años 740 al 686 a.C. y es contemporáneo con Miqueas. Muestra a Dios como Emmanuel, Dios con nosotros. Él no abandona a su pueblo. Hace una advertencia en tener temor a Dios y no al hombre. Dios envía su juicio con el fin de que el hombre se vuelva a Él, porque Dios es paciente y misericordioso, pero no tolera el pecado. Dios no cambia el corazón del pueblo para que con su juicio ellos aprendan. Además, una aplicación clara del libro de Isaías es que aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de tribulación y lamento, yo debo escoger confiar en el Señor. Puedo tener paz en medio de un ambiente hostil. Ahora hablaremos de un profeta que me encanta y es el profeta Jonás. Su nombre significa envuelto por la gracia de Dios. Estuvo profetizando en los años 793 a 753 a.C. Habla sobre la misericordia de Dios y la soberanía en la naturaleza. Además de su plan de redención es que todas las naciones obtengan salvación. Su historia es fascinante. Nínive es la capital de Asiria. Los asirios eran los enemigos de Israel, eran malos y los habían torturado por muchos años. Es por esta razón que Jonás se rehúsa a obedecer a Dios y decide huir a Tarsis. Jonás tenía un sentido de justicia muy alto. Él quería darles a los asirios lo que ellos se merecían. Su corazón estaba muy arraigado a su propia justicia. Es por eso que Dios lo hace pasar por las pruebas para que muriera a él mismo. Y el mensaje es claro. Dios muestra su misericordia a una nación que estaba totalmente alejada de Él, que hacía lo malo y amaba el pecado más que todo. Pero vemos el plan de redención de Dios para los gentiles. Él los hace parte de su propósito. El profeta Nahum, su nombre significa consuelo, profetizó en el año 630 a.C. También le está hablando a los asirios y describe el carácter de Dios, su poderío, soberanía sobre los reinos perversos y los que ponen su confianza en Él. Describe su misión y hace énfasis en que Dios da esperanza. Hay una luz encendida para que todos se arrepientan. Si en realidad confían en Dios, Dios los va a rescatar. Nahum 2, 1 y 2 dice: su Dios, su orden a ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores la saquearon y estropearon sus mugrones. Esta profecía fue como un espejo para que Judá viera, reflexionara, tomara consejo y cambiara su camino. El libro de Reyes nos muestra una larga lista de reyes que gobernaron a Israel, pero no llegaron a la altura de David. En el principio del reinado del rey Salomón, David, su padre, le dice que debe permanecer fiel a Dios. Sin embargo, conspiran en cómo hará venganza contra sus enemigos. Salomón le pide sabiduría a Dios y cumple con el sueño de David, su padre, de construir un templo a Dios, un lugar en donde el cielo y la tierra se unen y se encuentra la presencia de Dios y permanece constantemente allí. Después de que la nube de gloria llena el templo, Salomón está en su momento más alto, pero de repente se cae y empieza a tomar muchas mujeres. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 y 5. La caída de Salomón no comenzó en un momento a otro, comenzó desde antes. Él puso en riesgo sus valores desde muy temprano. Él hizo alianza de matrimonio con Egipto y en Deuteronomio se decía por ley que no se debía hacer eso. El trabajo de Salomón era de remover y quitarle lugares altos y los altares a otros dioses. Salomón comenzó bien, pero no terminó bien. Sus decisiones no fueron las correctas. Por eso, entregar el corazón a la persona equivocada genera que mi corazón se aleje de Dios. Dios espera a su pueblo y espera que su pueblo sea santo y apartado para Él. Salomón no se arrepintió. David era pecador y cometió muchos errores, pero se arrepentía delante de la presencia de Dios. Es
por eso que ahora encontramos un reino dividido. Roboam era el hijo de Salomón, actuó justo como su padre, lleno de ambición y de hambre de poder. Subió los impuestos para el trabajo de los esclavos y bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazaron esto. Se rebelaron, se separaron para formar su propio reino. Y ahora se tiene el reino del sur, que es Judá. Está centrado en Jerusalén como su capital, con reyes del linaje de David, y el reino del norte, que es Israel. Su capital es Samaria. Además, Jeroboam construye 2 templos para competir con el reino de Salomón en el sur, que los dos templos se llaman Betel y Dan. En ese momento la historia va y viene entre los dos reinos. El libro nos muestra algunos criterios para evaluar a los reyes, como cómo adoraban solo al Dios de Israel, o si libraron a Israel de la idolatría, y si fueron fieles al pacto con David. Los profetas hablan en nombre de Dios, eran guardianes del pacto, condenaban la idolatría y la injusticia tanto en los reyes como el pueblo. Los profetas más prominentes son los profetas del reino del norte, así como Eliseo y Elías estaban allí. En el caso de Elías, era un profeta muy rústico, vivía en el desierto, estuvo en los días del rey Acab y de la reina Jezabel. Eran enemigos entre ellos y habían instituido en Israel la adoración a Baal. Eliseo era discípulo de Elías, quien pide 2 veces más la autoridad de Elías a Dios. Ambos profetas fueron hombres extraordinarios y jugaban el mismo rol: combatir a los reyes de Israel por la idolatría y la injusticia. Después de que el rey Acab se levanta, Jehú es asignado por Dios, pero su violencia y maldad se sale de control y desata una serie de asesinatos, los cuales alcanzaron a reyes y reyes. El malvado reino de Asiria desciende y acaba con todo el reino del norte. Samaria es conquistada y los israelitas son exiliados completamente y esparcidos a través del mundo, o del Medio Oriente antiguo. El reino del sur. En el reino del sur, Ezequías confía en Dios. Cuando los ejércitos de los asirios tocan la puerta de Jerusalén, Josías, el buen rey, descubre un rollo de la Torá en el templo y empieza a leerlo, y es confrontado e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría y las influencias cananeas de la tierra. Entre estos 2 reyes buenos está Manasés, el peor rey. La idolatría a las estatuas en el templo de Jerusalén establece el sacrificio de niños, y Dios envía profetas para decirles que el tiempo ha terminado. Por lo tanto, el juicio de Dios ha llegado por el medio del imperio babilónico. Invade Jerusalén, destruyen el templo y lleva al pueblo y al linaje de David al exilio. Pero a través del libro de Crónicas encontramos que Dios está enfocado en las bendiciones, en enseñar la verdadera adoración que viene del corazón. El autor quiere fortalecer lo que queda y lo que es esencial. Dios muestra su favor, su bendición, y todo es restaurado. El pacto se renueva y el libro anima a continuar con estas bendiciones. Entonces, por eso en este momento encontramos el reino dividido, el reino del norte, con 10 tribus, que se llama Israel, su capital es Samaria. Todos los reyes son malvados, tienen diferentes dinastías y adoran el templo falso. Fue exiliado por Asiria en el año 722 a.C. Y el reino del sur está compuesto por las 2 tribus, Judá y Benjamín, y se llama Judá, su capital es Jerusalén. Algunos de los reyes fueron fieles a Dios, más que todos 2 de ellos, y todos eran del linaje de David, y adoraban en el templo verdadero que estaba en Jerusalén. Fue exiliado por Babilonia en el año 586 a.C. Empezaremos a hablar sobre Sofonías para los profetas tardíos. Su nombre significa Jehová esconde. Profetizó en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en los años 740 al 609 a.C. Sofonías nació en una época del reinado de Manasés, un tiempo bastante difícil de adversidad, donde el pecado se había multiplicado. El tiempo de Sofonías era un tiempo de transición, se estaban equilibrando los poderes, además de un cambio internacional alrededor de ellos, cambios en el panorama
que también iba a venir sobre las naciones, pero que da una esperanza con la promesa divina, tanto para Judá como para las naciones. El propósito de Dios es traer restauración, es derramar misericordia en lugar de derramar juicio. Dios es santo para la ira y grande en misericordia. Hablaremos del profeta Habacuc. Habacuc, su nombre significa abrazar. En el 626 a.C. comenzó a profetizar y es contemporáneo con el profeta Sofonías. Este profeta hacía preguntas que muchas veces al leerla nos dan una perspectiva de incredulidad, pero es tan importante preguntar el por qué, porque el propósito de estas preguntas es conocer a Dios, creer en Él, confiar más en Él y tener una fe más sólida. Dios no tiene miedo de nuestras preguntas. Muchas de las cosas que pasan en el mundo no pasan porque sea la voluntad de Dios, sino por las atrocidades de la maldad del hombre. Cuando vemos muerte, guerra, violencias, debemos saber que hay alguien más. El diablo también tiene poder, no el mismo poder que Dios tiene, pero sí tiene poder. Muchos comparan el libro de Habacuc con la vida cristiana. Empieza mal, hay muchas preguntas, hay confusión, hay quejas, pero hay una declaración de fe y termina en victoria. Seguiremos hablando con el profeta Jeremías, uno de los profetas que a mí también más me gusta. Inició su ministerio en el año 627 a.C. Estuvo durante los reinados de Josías, Joacim y Sedequías y los otros que reinaron muy poco. No hay restauración sin arrepentimiento, era su enseñanza. Dios se muestra como padre, como amigo y como esposo. Era un profeta muy sensible, tenía una relación muy cercana a Dios. Dios lo usó porque era sensible y se quebrantaba de la maldad del pueblo. Jeremías amaba al pueblo, no veía el profetizar como un trabajo que le asignaron, lo veía como una cuestión del corazón. Su deseo era que el pueblo volviera a Dios. Dios quiere traer una restauración al pueblo, Él es soberano de nuestra historia y hace un llamado de atención al pueblo por medio del profeta para que cumplieran las leyes impuestas por Dios y no por los hombres. Además, da una clara explicación de por qué Jerusalén fue llevada al cautiverio y amplía un panorama de los últimos años antes de la destrucción de Jerusalén. Jeremías les dijo que iba a durar bastante tiempo de su exilio, 70 años. Por lo tanto, les ordenó que construyeran casas, que se casaran, que tuvieran familias. En este libro se ven muchas cosas del éxodo. Parece que Jeremías estuviera diciendo lo mismo que Dios le dijo a Abraham, que iban a hacer bendición. Ser bendición donde quiera que esté. Ellos llegaron a los escalones más altos de la ciudad, se convirtieron en personas influyentes. Por eso vemos a Daniel. Daniel fue llevado en el primer grupo de exilio a Babilonia en el año 605 a.C. Babilonia viene a Jerusalén no para destruir la tierra de una vez, ya que Jerusalén contaba con el respaldo de Egipto. Babilonia crea una estrategia en la que empieza a debilitar la nación. Por esto, en el primer grupo se lleva a las personas más inteligentes, más dotadas, con capacidades y habilidades únicas. Este libro cuenta la historia de cómo el primer grupo de exiliados vivían en Babilonia, la labor que tenían, además de una parte profética. Daniel recibe estas visiones y estas tienen que ver con el desarrollo histórico y político de esa época hasta hoy. Había una lucha ideológica en los judíos porque los babilónicos querían modelarlos a sus costumbres, pero la determinación radical de Daniel dispuso clases sobre él y sobre sus amigos. Dios les da conocimiento, inteligencia en todas las letras y a Daniel le da entendimiento en una visión y sueños. Las visiones recibidas por Daniel tuvieron un impacto emocional en su vida, pero su fin era entender que Dios iba a traer su reino y eso llenaría toda la tierra. Dios muestra su soberanía y Él se va a establecer como Rey soberano y eterno. Vamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel profetiza en el año 597 al 571 a.C. Dios levantó al profeta Ezequiel para que estuviera con el pueblo en Babilonia. Ezequiel estaba dentro de los cautivos para recordarle al pueblo las promesas de Dios y que Dios iba a llevar de vuelta a su nación. Se muestra el anhelo del pueblo de Israel por regresar a Jerusalén, pero Ezequiel les enseñó primero que debían regresar a Dios. Sus visiones siempre hablaban de la gloria de Dios, pero eran
generaciones. Aún antes de que Jacob tuviera la tierra, Dios ya le había dado a Esaú, el cual es Edom, su tierra. Esta es su promesa. Él siempre piensa en todos e interactúa con justicia. Entraremos en una etapa de la historia en donde se encuentra el puente que unirá el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Dios permanece fiel guardando su pacto, aunque los israelitas no lo hayan hecho. En el año 536 a.C., a los israelitas les fue permitido volver a Jerusalén. Solo regresaron aquellos a los que Dios los había llamado a volver. Por esto, el libro de Esdras escribe para la primera y segunda generación que regresó de Babilonia. La mayoría de ellos nació y creció en Babilonia, conocían todo de Babilonia y su cultura, pero nada de Jerusalén. Regresar implica volver a tener la promesa de Dios y al linaje de David. Zorobabel es el nieto de Joaquín, uno de los últimos reyes de Judá antes del exilio, y formaba parte del linaje de David. Cuando regresan no tienen reyes porque todavía estaban siendo sitiados, aunque ya tenían libertad. En vez de reyes tenían gobernadores, los cuales llevaban reportes a un poder superior, y este era el trabajo de Zorobabel. Lo primero que hicieron al regresar fue pensar en la reconstrucción del templo, reconstruyendo así el altar primero, porque allí era donde hacían los sacrificios. Recordemos, el pueblo de Israel llevaba 70 años sin hacer sacrificios, sin perdón de pecados. Los sacrificios no eran lo principal, no eran lo importante. A Dios le importaba la actitud del corazón con la que el pueblo venía a hacer el sacrificio, una actitud en la cual le decimos a Dios: no puedo más, necesito tu ayuda. Es ahí en donde se reconoce que Dios tiene el control. 70 años después, bajo el mando de un nuevo rey, un nuevo grupo de personas siente que debe dejar Babilonia y volver a la tierra prometida. Esdras sintió que debía volver. Él amaba la ley, estudiaba la ley, nació en Babilonia, pero amaba a Dios. Y este nuevo rey le permitió a Esdras que levantara líderes que conocieran la ley para guiar al pueblo hasta Jerusalén. Ahora ya se estaba reconstruyendo la ciudad y los muros, y Dios usa diferentes personas para cumplir sus propósitos y sus promesas. Nehemías era el copero del rey. Su tarea era probar la comida del rey para saber si contenía veneno o no. Era un trabajo muy importante. Él tenía una relación muy especial con el rey, llena de confianza. El corazón de Nehemías resplandece al saber que la ciudad de sus padres y sus antepasados está en ruina. Se arma de valor y le cuenta al rey todo lo que sucede. Nehemías fue con el ejército y con la caballería del rey. Nehemías tenía toda la capacidad de ver la situación y generar una solución, siendo flexible con la situación cambiante. Era una persona muy práctica, pero también muy espiritual. Él invita al pueblo a reconstruir la ciudad entre todos. Sabía que estaban pasando por una situación difícil, pero adquiere fuerzas con el gozo de Dios. Dios es más grande que todos estos problemas. Es muy importante enfocarnos en lo correcto, no enfocarnos en lo que puedo hacer por Jesús, sino enfocarme en lo que Jesús puede hacer por mí y a través de mí. Es muy fácil desviarnos por algo que se ve bueno o correcto, pero al final el enfoque es el incorrecto. En el proceso de construcción del templo aprendieron de la misericordia de Dios, que cuando estaban en Babilonia no podían hacer sacrificios ni adorar a Dios como deberían hacerlo. Sin embargo, Dios seguía hablando a pesar de que no había templo, no había sacrificios. Entonces era posible tener una comunicación con Dios sin tener ese tipo de cosas, y David también entendió todo esto. Se trata de lo que el templo representa, y el templo representa es a Dios. Además, Dios está trayendo una esperanza, algo más importante está por venir. A pesar de todo lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, Dios va a traer justicia. Solo le pedía al pueblo enfocarse en lo que Dios quería que hicieran. Dios trabaja en el trasfondo de nuestras vidas. En varias oportunidades no vemos claramente que Él diga yo lo hice, pero es muy intencional el trabajar detrás de escena, obrando con amor a favor de su pueblo. Algo que quiero resaltar del libro de Esther es que aunque estemos en lugares de privilegio, siempre debemos recordar de dónde venimos, ser sencillos, humildes, obedecer a Dios en cualquier cosa que Él nos pida y también obedecer a nuestras autoridades. Como líder, debo
el bienestar de las personas a las cuales estoy liderando. El trabajo de Malaquías era recordar el trabajo de Dios, que Dios había hecho, dar a conocer a Dios y mostrar su paciencia. El pueblo se olvidó de que Dios fue quien escribió el pacto. Dios los estaba desafiando, los estaba poniendo a prueba. Dios quería tener una relación personal con su pueblo para que las otras naciones vieran que ellos eran especiales y escogidos, pero ellos debían cambiar su forma de vivir. En ese tiempo se formó la educación revolucionaria y empezaron a ver que los dioses controlaban todo, donde todo se trataba de fe. Las personas veían a los dioses manejando a las personas, moviéndolos de arriba para abajo como ellos querían, pero el pensamiento griego veía al ser humano como el centro de todo. Se vino esta idea del pensamiento y la salud. Ellos idolatraban el cuerpo, hacían festivales en donde luchaban desnudos. Durante el tiempo de Alejandro Magno, el griego vino a ser el lenguaje universal. El arameo seguía siendo la lengua de los persas y de los judíos que permanecían ahí, y el hebreo era más en Israel. El griego era el lenguaje universal si se quería comprar o vender algo. Muchos judíos se estaban mudando a la ciudad de Alejandría. Los judíos empezaron a reaccionar e interactuar en el mensaje que los griegos estaban dando. No importaban dónde estaban, reaccionaban de manera diferente a este dominio. Cuando intentaron tener el nuevo judaísmo e intentaron incluir este pensamiento griego en su cultura. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos, gobernada por un hombre llamado Herodes. En un pequeño pueblo en la región de Galilea hay una mujer llamada María, que estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María diciéndole que va a tener un hijo y lo va a llamar Jesús, cuyo nombre significa el Señor salva. Él será como un rey como David que gobernará para siempre. María era virgen y pregunta, ¿cómo será esto posible? El mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida en su vientre. A través de Jesús, Dios va a quitar a gobernantes de sus tronos, va a exaltar al pobre y al humilde, va a poner de cabeza al orden del mundo. Pero por un decreto, María y José tuvieron que ir a Belén a registrar su familia, y por esto ellos no pudieron encontrar habitación porque había mucha gente en aquel lugar y no tuvieron en dónde hospedarse, solo un pequeño pesebre en donde estaban todos los animales. Los pastores son los primeros que dan honra al Mesías, guiados por Dios en ese pequeño pesebre. Jesús ha nacido para dar salvación. Juan el Bautista lidera un movimiento de arrepentimiento, prepara el camino al Mesías esperado, predicando sobre el verdadero arrepentimiento, la correcta manera de vivir, de volver a Dios y de estar listos para las cosas nuevas que Dios va a hacer. En el mismo momento que Juan el Bautista bautiza a Jesús, se abre el cielo y se oye una voz desde los cielos que dice: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". En ese mismo instante se cumplen varias profecías dadas en el Antiguo Testamento, donde Dios promete que un rey vendría para gobernar a Jerusalén y confrontar la maldad de las naciones. Y también el Mesías se convertirá en un siervo que sufrirá y morirá en lugar de Israel. Eso lo vemos en Isaías 42. Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches y fue tentado por el enemigo, pero triunfa al resistir la tentación y confiar en Dios. Después Jesús regresa a Nazaret, en la sinagoga donde ha sido invitado a leer las Escrituras. Eso lo encontramos en Lucas 4:18. Jesús estaba liberando a las personas de su enfermedad, de su pasado, de su vergüenza. Las libera para hacerlas parte del reino de Dios. Y por esto Jesús escoge a 12 hombres como líderes para que le ayuden en su misión. Un pescador, un ex recolector de impuestos, un antiguo rebelde, pero Jesús reunía intencionalmente a estas personas que eran marginadas y enemigas
para que se reconciliaran y amaran, porque ese es el orden de Dios. Sus enseñanzas se basaban en perdonar, en amar a los enemigos, en ser generosos, y Él fue el mayor ejemplo de esto. A cada ciudad donde Jesús iba y enseñaba, les enseñaba a vivir en comunidad, les enseñaba el amor, les enseñaba la generosidad y les enseñaba cómo vivir en donde ellos hacían parte. Jesús fue el profeta definitivo. Jesús iba a la ciudad, a la capital, a Jerusalén, en donde iba a ser puesto como rey, pero no como todos piensan. Jesús entra a la ciudad montando en un asno, y es su entrada a la ciudad la entrada triunfal de Jesús. La multitud lo está esperando y todos cantan a una sola voz: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Tiran sus túnicas enfrente de Él. ¿Por qué? Porque los profetas habían profetizado que un día Dios mismo llegaría y rescataría a su pueblo y gobernaría el mundo. Jesús sabe lo que está por venir, porque Israel no lo va a aceptar como rey y no van a seguir sus mandamientos. Jesús usa los símbolos de la Pascua para explicar lo que le acontecería con su muerte. El pan fue partido y este representaba que su cuerpo iba a ser quebrado, y el vino representaba su sangre derramada que establecería el nuevo pacto con él. En el huerto del Getsemaní, después de la cena, Jesús está con sus discípulos y pasan un momento crítico de angustia, de dolor cada vez más grande. Los líderes religiosos ya tenían un plan. Llegan hasta el lugar en donde él se encontraba con sus discípulos y lo arrestan. Los líderes religiosos no podían ejecutarlo sin el permiso del gobernador romano, Poncio Pilato. Entonces inventan acusaciones en contra de Jesús, que él era un rey rebelde y que quería revolucionar al pueblo en contra del imperio romano. Pilato le hace una serie de preguntas y reconoce que él es inocente, pero los líderes siguen diciendo que Jesús es culpable. Entonces Jesús es llevado a la muerte, un día lleno de dolor y angustia, siendo azotado, maltratado, humillado, cargando su propia cruz. Aún así Jesús muestra su amor hasta el último momento, intercediendo por todos aquellos que le habían hecho mal, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego el cielo se oscureció mientras un hombre inocente moría la muerte de un rebelde, y en ese momento recitó las palabras de los salmos que dicen: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús murió siendo inocente por amor a toda la humanidad. Luego de la muerte de Jesús, un líder religioso pide sepultarlo. José lo llevó a una cueva tapada con una piedra. Días después, las mujeres que habían seguido a Jesús llegaron a la tumba y ésta se encontraba abierta y vacía, algo misterioso, y resulta que se les apareció posiblemente un ángel y les dijo que Jesús había resucitado. Ellas corrieron aterrorizadas a donde estaban sus discípulos y nadie les creía. Jesús se le aparece en medio de sus discípulos que iban en camino de Maús, pero ellos no lo conocieron. Entonces Jesús llega a donde están todos los discípulos y en el mismo instante en donde él toma el pan y lo parte, es donde los ojos de los discípulos fueron abiertos y reconocieron que él era Jesús. Jesús sigue siendo humano, pero todos se asombraron con su resurrección. Ahora Jesús los envía a que llevan las buenas nuevas a todos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de darles las promesas de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y sobre todo el mundo para estar con nosotros hasta que Él volviera. Dicho esto, fue llevado al cielo. Dios continúa enseñando. Jesús y el Espíritu Santo son los personajes principales. Después de la resurrección, Jesús pasa 40 días enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios y de la promesa del Espíritu Santo. La promesa se cumplirá en el nuevo templo del Rey Mesiánico, y todos los seguidores de Jesús esperan su promesa hasta la fiesta de Pentecostés. Y el Espíritu Santo viene con un gran viento y llamas de fuego, y todos comienzan a hablar en otras lenguas, contando las grandes obras de Dios, y todos los que estaban a su alrededor les entendían perfectamente en su propia lengua. El nuevo templo de Jesús que Jesús levanta es a su pueblo. Muchos responden a su llamado permaneciendo unidos, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en sus casas.
Los seguidores de Jesús vendían sus casas y sus posesiones para ayudarlo y todo lo tenían en común y ayudaban a los pobres. El nuevo templo de la comunidad de Jesús es un lugar en donde el cielo y la tierra se encuentran la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Los seguidores de Jesús se multiplican, por lo tanto se vive la persecución y la primera persecución. Es así como Pedro sana y predica en el templo, por lo que lo toman como rebelde, como revolucionario y es arrestado y juzgado. Los seguidores de Jesús fueron esparcidos de la ciudad y fueron enviados a Judea y a Samaria a levantar un movimiento multiétnico e internacional. Por lo tanto, el Espíritu Santo se muestra a los extranjeros como se mostró a los judíos. Hebreos hace una referencia magnífica acerca del profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Aunque su audiencia y autor son desconocidos, se sabe que el autor tuvo mucha relación con algunos de los discípulos de Jesús. Este libro relata la historia de Abraham, de cómo se convirtieron en una nación, en la nación de Israel, en cómo la transición del pueblo va desde que Dios les da las leyes en el monte de Sinaí, la Torá, el pacto, los sacerdotes, el tabernáculo y su camino a la tierra prometida. Su objetivo es mostrar que Jesús está por encima de cualquier cosa y que retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución, es decir, no abandonar a Jesús. Rechazar a Jesús es rechazar tu única y mejor oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios, por lo cual Jesús es la palabra de Dios, es esperanza, es estar en la nueva creación, es el eterno sacerdote y es el sacrificio perfecto. En Santiago o Jacobo dejó un legado de sabiduría. Él era medio hermano de Jesús y era un líder de la iglesia mesiánica, era pacificador que fue trágicamente asesinado, pero sus escrituras están basadas en dos influencias principales: las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte y el libro de Proverbios, y estos generan discursos llenos de sabiduría, de metáforas y de frases cortas que resumen la Torá, amar a Dios y amar al prójimo, hablando con libertad, en amor, en servicio al pobre y estar completamente devotos a Dios. Pedro y sus epístolas las escribe para los cristianos que están perseguidos en Asia Menor, la actual Turquía, los cuales están siendo perseguidos con hostilidad y acoso. Simón, llamado Pedro, les envía ánimo en medio del sufrimiento. Afirma que su identidad está en Dios, que son un pueblo escogido por Dios, les está dando una nueva familia, una nueva identidad, siendo hijos amados por Dios y dando una nueva esperanza. Su mensaje se enfoca en que el sufrimiento es un fuego purificador que profundiza la fe y que muestra el generoso amor de Jesús. La segunda epístola de Pedro también es escrita para las iglesias de Asia Menor. Está escrita en el mismo lugar en Roma y es un discurso de despedida. Pero Pedro les hace una invitación a las iglesias para que participen en una vida llena de amor, en Dios, con compromiso de desarrollar rasgos del carácter de Dios. En esta epístola encontramos el plan de redención de Dios. Dice: el Señor no retarda su promesa, sino que según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al verdadero arrepentimiento. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 3:9. Dios debe confrontar y lidiar con el mal para abrir un camino a un nuevo futuro que da esperanza para todo el mundo. El libro de Judas también nos habla de una literatura basada en el profundo conocimiento de las escrituras hebreas. Enfoca su mensaje en que el fundamento de las iglesias debe ser la fe en las buenas nuevas, en la oración del Espíritu y en demostrar el amor de Dios a través de la obediencia. Envía un mensaje de alerta al regreso de Jesús, no enfocándose en la teología, sino en las decisiones morales. Por esto, la manera en la que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Después de su conversión a Jesús, Pablo usa esta pasión que tenía por perseguir a la iglesia para matarlos, ahora la usa para salvación de ellos. Pablo no fue enviado por nadie, ni por la iglesia, ni por los apóstoles. Él fue a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Fue enviado por Dios, con el propósito de predicar el mensaje de salvación a los gentiles, porque el plan de redención de Dios es que todas las naciones de la tierra sean salvas, que todas entren a ser parte de la gran familia de Cristo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Además,
Se muestra que no existen impedimentos para enseñar acerca de Jesús. El encarcelamiento de Pablo le permitió componer sus cartas apostólicas, por lo tanto su legado misionero continuó. En la carta enviada a los Gálatas, Pablo secciona tres partes principales en su carta. La primera habla sobre el Evangelio del Mesías. No somos justificados, declarados justos por medio de las obras de la ley, sino por la fe. Pablo invita a la iglesia de Galacia a que tenga una correcta relación con Dios, donde serán perdonados por la gracia y no por sus obras. Nos lleva a actuar como seguidores de Cristo, a amar a los demás como a nosotros mismos. En la segunda parte, Pablo habla acerca de la familia multiétnica. Él trae de nuevo la promesa de Abraham y Dios quiere que todas las naciones sean benditas. Además, se habla de cuál es el propósito de la ley. La ley está para demostrarnos que no somos justos, que no estamos tan bien como pensamos, que necesitamos la ley para que Jesús llegue. Por lo tanto, la ley es para que todos entendamos que Jesús es suficiente. Pablo cierra esta sección afirmando su identidad en Dios, diciendo que son hijos de la promesa, justificados por la fe. La tercera parte nos habla de la transformación por medio del Espíritu. Da un enfoque hacia la libertad en Dios. Es necesario primero un cambio interno, de tal manera que podamos reflejarlo en el exterior y así saber y entender qué es lo que tenemos en nuestro interior. Filipenses relata un poema del Mesías en donde se da el ejemplo máximo de lo que Jesús hizo. Jesús se despojó de todo, renunció a todo por amor, vivió una vida consecuente a lo que hablaba. Filipenses enseña a seguir trabajando para Cristo, cueste lo que cueste, porque Pablo no perdió su tiempo. Esta carta la escribió desde que estaba en la cárcel y allí predicó a los guardias romanos. Esta carta deja el ejemplo de que hay personas que se mueren por ayudar a otros. La vida de Jesús y Pablo son un vivo ejemplo de esto. También la primera carta de los Tesalonicenses da un mensaje que todos debemos depender 100% de Dios, abundar más en Él, dar más y apoyar más. Su mensaje principal es que no nos debemos mantener en la fe a pesar de las situaciones y en santidad. También aborda otros temas en la segunda carta a los Tesalonicenses, como el deber de trabajar. Es importante aprender a trabajar para enseñar de Jesús, no parar de compartir de Dios en donde sea que estemos. Nos lleva a una verdadera relación con Dios y estudiar la palabra. Pablo en esta carta corrige lo que es cierto respecto a la venida del Señor. A los corintios les escribe también como una respuesta a una carta que ellos ya les habían enviado. En esta carta respuesta a conceptos básicos de la Biblia. También nos habla sobre las divisiones y explica que la iglesia es una comunidad de personas centradas en Jesús. También habla sobre cómo las personas decían que por libertad en Cristo podían hacer lo que ellos querían, pero Pablo les enseña que Cristo murió por nosotros y resucitó para limpiarnos, santificarnos y para que tuviéramos un verdadero arrepentimiento en Él. También habla sobre la comida que es sacrificada a ídolos, pero su aplicación es que si somos piedra de tropiezo para los demás, no debemos hacerlo. Debemos actuar con sabiduría y con prudencia para saber y entender cuándo hacer las cosas. También nos habla de la reunión, nos exhorta en el orden por el amor, el ejemplo, el respeto a los nuevos creyentes. Expone que cada uno tiene su propio rol y que todos construimos la iglesia, el cuerpo de Cristo. También habla de la resurrección, afronta el problema que la gente tiene que no cree en la resurrección. Él enseña que esta representa la victoria sobre la muerte y su aplicación debe ser morir al pecado todo el tiempo. También nos habla de la reconciliación, que es un momento en el cual muchas personas están hablando en contra de él, pero que la iglesia, que debe ser reconciliada con la iglesia. Habla de la generosidad olvidada y también en que no se trata de la cantidad de dinero que nosotros podamos dar, sino en tener un corazón generoso. Todo se basa en la actitud. También nos habla en Romanos acerca del significado del Evangelio y cómo debe explicarlo. Expone 4 secciones principales: la justicia de Dios, la nueva humanidad, el cumplimiento de las promesas y la unificación de la iglesia.
Y también el reto final es que nosotros busquemos lo verdaderamente importante, que es buscar a Dios. Juan habla sobre la creación, la caída y la redención. La creación, que hace referencia al pasado, lo que Juan vio y oyó mientras estuvo con Jesús. La caída hace referencia al presente. Juan estaba luchando con las falsas doctrinas y los falsos profetas y los maestros. Por lo tanto, en esta parte se puede entender que hay cristianos sólidos, hay cristianos que son engañados y hay cristianos que son engañadores. En la parte de la redención podemos ver el futuro, se da un enfoque en la realidad última de la humanidad, es decir, que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. El Evangelio de Juan está dirigido a todos. Esto nos lleva a que Juan está mostrando a Jesús como un todo, lo está mostrando como Dios, lo está mostrando como el gran yo soy. Su mensaje es fácil de comprender con analogías muy sencillas. Juan corrige la negación de las personas que decían que Jesús no era Dios y aquellos movimientos gnósticos. También este libro se escribe para que todos creamos que Jesús es el Hijo de Dios, porque al creer en el Hijo de Dios procedemos al arrepentimiento y a reconocer que Jesús es el que trae salvación. En Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Se muestran todas las señales y todos los milagros que Jesús hizo, que son 7, para creer que Jesús es el Hijo de Dios y para creer en su nombre. También muestra su vida, también muestra que en Él está la vida, por lo cual la única obra que nosotros debemos hacer es creer en Jesús. En esto encontramos el plan de redención, en que todo el libro fue escrito con un solo propósito: para ver y conocer, para que todos vieran y todos creyeran que Jesús es nuestro Salvador. Por otro lado, las cartas de Juan se escribieron en un lugar que era políticamente fuerte, pero también filosóficamente bueno. La cohabitación de dos culturas, tanto la griega como el cristianismo, nos da por resultado el sincretismo y el gnosticismo, y con ellas dos corrientes filosóficas importantes en el mundo: el platonismo y el aristotelismo. Platón hablaba de la teoría de las formas, en la cual organizaba las ideas en partes opuestas, y se creía en un mundo visible y un mundo inteligible. Una frase que define este movimiento es: en nuestro conocimiento hay un alma que imagina para crear, por lo tanto tengo que crear herramientas para plasmar lo que mi alma imagina. Por esto, Platón describe que el mundo en el cual vivimos es una sombra del mundo perfecto. Por otro lado está el Aristóteles, que habla en un sentido más práctico, más experimental, y enfoca su estudio en la experiencia, en que la experiencia es la fuente de todo conocimiento, por lo cual se hace un estudio de que todas las partes llegan a un todo. También encontramos que estas cartas están escritas a diferentes personas. Con sus enseñanzas se basan en un conocimiento verdadero de Dios que produce una transformación moral. Juan quiere advertir a todos los creyentes de los engañadores que venían y debe advertirles de que la comunidad no debe ofrecer ayuda a estos engañadores. Además de producir que los líderes de la iglesia fueran fuertes y que actuaran de una buena manera. Por otro lado, en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está escrito para las 7 iglesias de Asia, es decir, para los cristianos judíos que estaban en esas iglesias. Sus escritos están confirmados y referenciados en el Antiguo Testamento. Es un libro que habla de amor, pero también que habla de esperanza. Muestra el reino de Dios y su justicia, así en la tierra como en el cielo. Y me impresiona saber que Dios cuida de su pueblo, pero también podemos estar confiados en Él, así vengan tribulaciones y momentos difíciles, porque la esperanza está en Él. Por eso Juan quiere decirnos hoy que debemos permanecer firmes en la verdad, la esperanza y el amor.